Los eventos previos a la crucifixión de Jesús habían acontecido de manera rápida. En el momento menos esperado, Jesús había sido apresado para ser arrestado, ser juzgado injustamente y luego ser llevado a la cruz. Sin embargo, en esta historia aparecen varios elementos que nos dejan muchas enseñanzas para poder crecer en nuestra vida espiritual durante nuestro caminar cristiano. Permanezca con nosotros en un repaso más de la lección de Escuela Sabática. Para nosotros es un gusto saludarles, hermanos y hermanas, de nuevamente. Bienvenidos a cada uno de ustedes al repaso de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Estudiaremos la lección número 11 y veremos qué tanto pasó en el tiempo de Jesús y cómo fue su sufrimiento. Así que quédense con nosotros y compartan nuestra transmisión y sean un canal de bendición para más almas para Cristo Jesús, ¿verdad? Y como cada semana tenemos al pastor Kevin Alvarado con nosotros. Pastor Kevin, muy bienvenido a la lección de esta semana, ¿verdad? Estudiaremos la lección número 11. Esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Veremos tantas cosas, entonces esperamos que para nuestros amigos que nos ven desde casa, ¿verdad?, les llene de bendición lo que vamos a aprender el día de hoy. Muy bienvenido, pastor. Así es, muchas gracias, Brian. Queremos darle la bienvenida también a cada uno de nuestros amigos que semana tras semana nos acompañan para poder estudiar la lección de Escuela Sabática. Y en este momento vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios al momento de estudiar una lección más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque una semana más tú nos has permitido estudiar tu santa palabra. Permítenos aprender de ella, crecer en nuestra vida espiritual y ser canales de bendición, Señor, para poder enseñar y compartir lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, les invitamos a que vayan por sus lección de Escuela Sabática y vamos a entrar de lleno a la lección número 11 que se titula Apresado y Juzgado. Y vamos a ir a nuestro texto clave y nos trae la lección allí. Lo encontramos en el libro de Marcos en su capítulo 14 y en su verso número 36. Entonces vamos a leerlo y nos dice de la siguiente manera y dice: decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Muy bien, pastor, vamos a entrar de lleno esta semana a la lección porque hay mucho que aprender, mucho que comentar, ¿verdad? Entonces vamos a ubicarnos en el libro, en los capítulos 14 a 16, ¿verdad?, de Marcos, y vamos a aprender y nos va a hablar más de la pasión, como muchos lo dicen. Estos capítulos mencionan la pasión de Cristo y lo que vivió en ese momento. Entonces, pastor, vamos a aprender bastante y vamos a entrar de lleno a Marcos 14 en su versículo 1 al 11, que nos cuenta dos historias, ¿verdad?, y que fue inolvidable para una mujer y para un hombre hasta hoy en día, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos comentar, pastor? Muy bien, en esta parte de Marcos nosotros vamos a encontrar dos historias que llevan un paralelo completamente distinto. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículo 3. Vamos a leer un versículo de cada una de estas historias. Versículo 3 dice la Biblia: cuando Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado en la mesa, vino una mujer con un frasco de alabastro, con perfume de nardo puro de muchos precios. Quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. El versículo 10 nos dice: entonces Judas Iscariote, fue a uno de los 12 principales sacerdotes para entregar a Jesús. En esta parte de la Biblia nosotros encontramos lo siguiente: dos historias completamente diferentes. Uno en donde una mujer consigue una cantidad grande de dinero para poder comprar este perfume y derramarlo sobre Jesús. Conocemos perfectamente la historia. En la siguiente historia se presenta Judas tomando dinero por vender a Jesús. Entonces notamos el paralelo y notamos a la vez el contraste. Una mujer que hace algo bueno,
un hombre que hace algo malo, una mujer que da bastante dinero para poder darle algo a Jesús, que era el ungimiento, y un hombre que busca obtener dinero a costa de Jesús. Las dos historias inolvidables. Muy bien, pastor, y son estas dos historias que hasta hoy en día, en nuestros tiempos, ¿verdad, pastor? No se olvida la historia de Judas. Así es. Y la historia de esta mujer, porque la mujer venía a Jesús y fue el ungimiento de Jesús antes de su muerte, ¿verdad? Así es. Entonces, la lección nos menciona que esta mujer, con todo ese dinero, cuando lo derramó, los discípulos vinieron y dijeron, ¿pero qué estás haciendo? Ese dinero lo podías usar para los pobres y darlo a los pobres, ¿verdad? Claro. Pero Jesús en ese momento les dice que a los pobres siempre los van a tener, pero a Jesús no, ¿verdad? Pero esa mujer fue utilizada para ungir a Jesús antes de su muerte, ¿verdad? Entonces, la historia de Judas es como por dinero vendió a Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Entonces, estas dos historias hasta hoy en día no se olvidan y es por eso que se dice las dos historias inolvidables, ¿verdad, pastor? Entonces vamos a entrar a la siguiente parte, ¿verdad, pastor? Claro. Vamos a ir de lleno a nuestra lección, vamos a estar comentando porque es un repaso de lección, ¿verdad, pastor? No es un estudio. Entonces, si ustedes estudiaron durante toda la semana, ahora vamos a estar comentando sobre la última cena que nos menciona en el libro de Marcos 14, en su versículo 22 al 31. Entonces, ¿qué pasa en esta última cena, pastor? En esta última cena pasa lo siguiente, y es que Jesús está estableciendo un nuevo pacto. Ellos se reúnen en ese momento para participar de la Pascua, ¿sí? Sin embargo, nosotros debemos recordar que la Pascua, en ese momento cuando Jesús muere, y bueno, específicamente desde estos versículos Jesús ya le está dando fin, porque ahora Él dice, bueno, ya no van a consumir la Pascua, ya no van a comer la Pascua, sino que ahora lo que van a hacer es que van a hacer esto en memoria de mí. ¿Qué cosa? Partir el pan y beber el vino de uvas sin fermentar. Algunas personas han dicho lo siguiente, bueno, pero si la Santa Cena, en la cena, pues ellos cenaron. ¿Por qué en nuestro tiempo nosotros no cenamos literalmente? Si es una Santa Cena. Entonces nosotros debemos recordar que esta es la cena de Pascua, ¿sí? No es una cena que ellos inventaron allí, alguna carne con arroz y algo para cenar, ¿no? Ellos simplemente se reunieron para celebrar la Pascua, cosa que terminó, cosa que finalizó exactamente con la muerte de Cristo Jesús. Entonces hubo algo que no terminó y fue el participar del pan y del vino de uva sin fermentar. Entonces nosotros extraemos de esta lección lo siguiente, que es muy importante: Jesús establece en su sangre el nuevo pacto. Ya no era por medio de la sangre de corderos que ellos simbólicamente recibían el perdón, sino era por medio de la sangre de Cristo Jesús, que sería derramada en la cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos tener la seguridad de que en la sangre de Jesús recibimos el perdón. Y al participar de la Santa Cena, como nosotros le llamamos, o la Santa Comunión, más exactamente, podremos nosotros comprender que el propósito es meditar en la sangre de Jesús, meditar en el cuerpo de Jesús, que fue lacerado por cada uno de nosotros. Entonces, una lección más, Brian, y es que en esos emblemas, simplemente son emblemas, el pan y el vino. Entonces, emblemas del cuerpo y la sangre de Cristo en sí, como tal, no tienen ningún poder. El poder está en la consagración que se hace, en el emblema que se tiene y en la meditación de la muerte de Cristo mientras yo participo de ese rito tan sagrado. Muy bien, pastor, y qué bendiciones que hasta nuestros días lo seguimos haciendo, y es una grande bendición porque lo hacemos cada trimestre, ¿verdad? Entonces ya vamos llegando al fin del trimestre, ¿verdad? Y de nuevamente vamos a seguir con ese rito sagrado, ¿verdad? Entonces, en esta parte también nos menciona, pastor, que Jesús les dice a los discípulos que un día los discípulos lo iban a abandonar a Jesús. Y cita a Zacarías también, porque dice que Zacarías dice que un día los discípulos lo iban a abandonar, y lo menciona que iban a herir al pastor y las ovejas se iban a dispersar. Entonces Jesús les menciona que en el día que Jesús iba a morir, los discípulos se iban a ir, lo iban a dejar. Entonces en la parte final de la lección nos menciona que cuántas veces hemos prometido a Dios que vamos a hacer algo a Él y lo vamos a hacer por Él, pero al final no lo hacemos, porque los discípulos en ese tiempo habían dicho a Jesús que nunca lo iban a abandonar, pero al final lo hicieron, ¿verdad?
Entonces, en el momento que Jesús le dice que un día me van a abandonar y se van a ir, ¿verdad? Ellos no lo creen y aún así le siguen diciendo, Jesús, nosotros vamos a estar contigo hasta tu muerte, ¿verdad? Pero en realidad no pasó así y lo abandonaron. Entonces debemos que pensar qué promesas les hemos hecho al Señor hoy en día y pongámonos a pensar que siempre más de alguna vez hemos rompido alguna promesa con el Señor. Entonces, ¿qué debemos que hacer? En cada santa cena, ¿verdad? Hacer es un nuevo pacto que deja el Señor. Renovación. Una renovación, exacto, pastor, y estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. Si le hemos fallado, si le hemos hecho promesas, si no las hemos cumplido, pues pedirle perdón, ¿verdad? Y a empezar de nuevo, ¿verdad? Entonces, así es. Vamos a pasar a la siguiente historia, pastor, que nos menciona Marcos en su capítulo 14, en su verso 32 al 42. Ahora vamos a hablar sobre la oración, pastor. Nos menciona la Biblia que pasó esto en el Getsemaní. ¿Qué pasó aquí, pastor? Aquí Jesús él sabe, ¿verdad?, que está a punto de ser entregado, comienza él a padecer en carne propia las consecuencias, ¿verdad?, de venir a salvar a la humanidad. Entonces, frente a esta prueba, Jesús menciona las siguientes palabras, ¿verdad? Versículo 36 de Marcos capítulo 14. Jesús decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces aquí Jesús está pidiendo algo, que no pueda él pasar por esa prueba. Y aquí es donde donde el Padre responde esta oración de Jesús diciéndole no, tienes que pasarlo. Para salvar al hombre. Es necesario pasarlo para salvar a la humanidad. Entonces viene la pregunta, esta petición no fue contestada a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de esto, Jesús no desistió. Viene la pregunta, ¿cuántas veces nosotros desistimos con un no de parte de Dios, ¿verdad? Porque a veces oramos, deseamos algo de corazón. El Señor nos dice no responde nuestra oración. ¿Qué pasa con nosotros? A veces nos rebelamos, nos molestamos, nos enojamos, sin embargo no acontece con Jesús. Y era una prueba de vida, muerte completamente, literalmente. Sin embargo, aquí nosotros aprendemos que no se podía suprimir la copa de sufrimiento, como dice la lección, él debía pasarlo y pues él sobrepasó esta prueba y eso que estaba solo. Y muy bien, pastor, y también lo que nos tenemos que entender es que Jesús era 100% hombre como nosotros hoy en día. Así es. Y él sabía del sufrimiento que iba a pasar. ¿Y quién no va a tener miedo a la muerte? Hoy en día, por más que digamos, yo no tengo miedo a la muerte, me puede pasar esto, y yo no tengo miedo de la muerte, ¿verdad? Pero cuando llegamos al momento de morir, en realidad allí sí tenemos miedo. Quizá no lo hemos experimentado, pero si algún día lo podemos experimentar, pastor, será algo que nos va a aterrar a nosotros. Así es. Jesús sabía que iba a morir y como era 100% hombre como nosotros, él tenía miedo de morir. Entonces, toma a sus discípulos y cuando van llegando al Getsemaní, deja una parte de sus discípulos y solo se lleva a 3 discípulos. Sí. Y cuando llega con sus discípulos, les dice a esos 3 discípulos que se queden. Y él avanzó un poco más adelante y empieza a orar. Y la Biblia nos dice que ora por 1 hora. Imagínense, acá nos dice que Jesús pide y el versículo nos dice que si es posible que no pasara eso, ¿verdad? Solo ese versículo. Sí. Pero imagínense, orando 1 hora, él dijo más cosas, ¿verdad? Y pasaron más cosas. Ahora él regresa a ver a sus discípulos y están durmiendo. Claro. Y después les dice que por qué durmieron, no pudieron orar ni siquiera 1 hora. Entonces regresa a ir a orar y pasa eso 3 veces. Así Entonces es. Jesús va y los libros de la profecía y escritos por Elena G. de White también nos mencionan que en el Getsemaní pasó algo más. ¿Qué había pasado ese día en el Getsemaní cuando Jesús quizá lloraba porque no quería pasar eso? Y usted lo mencionaba, la respuesta fue no. Escritos de la hermana Elena nos dice que ese día bajaron los ángeles y le dijeron a Jesús si quería regresar. Imagínese, pastor, en ese momento Jesús podía decidir si regresaba o no. Imagínese, pastor, que Jesús hubiera dicho sí, mejor regreso porque tengo miedo de la muerte. Claro. ¿Qué sería hoy en día de nosotros? Estaríamos perdidos. Solo de imaginar que un día en sus manos de Cristo Jesús
estaba en que si nos iba a salvar o no. Hoy en día podríamos estar perdidos si Jesús hubiera regresado. Pero qué amor nos tiene Cristo Jesús al enfrentarse, ¿va? A esa prueba, porque fue una grande prueba para salvarnos hoy en día. Y a veces nosotros como seres humanos ni nos imaginamos qué tanto hizo Cristo Jesús, y tal vez por eso no valoramos todo lo que hace hoy en día por nosotros, ¿verdad? Ahora Jesús regresa con los discípulos y los encuentra durmiendo otra vez. Entonces les dice que siempre tienen que velar y orar para que no caigan en tentación, ¿verdad? Porque lo habían hecho. Entonces, ¿qué debemos que hacer hoy en día si no queremos caer en tentación? Pues orar, ¿verdad? Es la clave fundamental que podemos decir, pastor. Vamos a pasar a la siguiente parte, que lo vamos a ver en el libro de Marcos, en su capítulo 14, en su verso 43 al 52. ¿Qué ocurre en esta parte, pastor? Porque nos habla de la historia de Judas, cómo fue que traicionó a Jesús, qué pasó en ese momento. ¿Qué podemos agregar, pastor? Aquí nosotros podemos descubrir de Judas la adicción que él tenía hacia el dinero, ¿sí? Judas vende a Jesús, le entregan dinero, y esto no aconteció hasta ese momento, ¿verdad? Nosotros vemos desde la historia de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Él murmura, ¿sí? Su pensamiento es por qué se tiró ese dinero pudiendo haberse dado a los pobres. Realmente no era su intención darle ese dinero a los pobres. Realmente la intención de su corazón era tener ese dinero mejor en la tesorería, en donde él como tesorero tuviese acceso a ese dinero. Entonces, Judas tuvo siempre ese problema al dinero, problema que no solucionó, problema que no arregló, y este era como un vicio para él. El problema de un vicio es que constantemente nos lleva más abajo, más abajo y más abajo. Uno puede llegar a creer, bueno, pero este es un vicio. Por ejemplo, le pongo el caso con el alcohol, ¿sí? Una persona dice, bueno, yo siento que necesito alcohol, pero solo esta vez, me lo tomo esta vez, las ganas se desaparecen y yo quedo tranquilo. Mentira. Lo va a ingerir y eso le va a dar ganas de más. Sí. Uno siente que toma alcohol y ya el deseo va a desaparecer, ¿no? Es cada vez más y más y más y más. Con Judas pasó lo mismo, pero con el dinero. Era un vicio. Lo hizo atraer cada vez más hasta el punto de utilizar el beso, por eso le llaman el beso de Judas, ¿no? Utilizar la amistad, utilizar ese beso para entregar a Cristo Jesús. Viene él, le besa la mejilla y dice, al quien yo bese, ese es, y préndanlo, ¿verdad? Sí, entonces, bastante. De Judas nosotros aprendemos lo siguiente, y es que los vicios realmente nos llevan a nosotros solamente a la destrucción, ¿sí? Cada vez nos alejan más hasta llegar a cometer actos de los cuales nos vamos a arrepentir completamente en un futuro. Muy bien, pastor, y algo que nos menciona la lección es que Judas no era así. ¿Qué le había pasado a Judas? Dice que Judas, antes de seguir a Cristo Jesús, él sí tenía dinero, pero no amaba el dinero. Pero resulta que con el tiempo le empezó a gustar el dinero. Y cuando tenía un poco, así como en nuestros días tenemos algo y queremos más, ¿verdad? Entonces Judas fue adicto al dinero, ¿verdad? Y como usted lo decía, fue un vicio para él el dinero, y por eso vendió a Cristo Jesús, ¿verdad? Y resulta que Jesús le dice que era mejor que no hubiese nacido, ¿verdad? Por lo que había hecho. Imagínense lo que le pasó a Judas, y Judas no va a estar, ¿verdad?, en el reino de los cielos, por la traición y por lo que hizo en su vida, ¿verdad? Porque Judas se desvió terriblemente. Entonces, acá quizá para agregar y comentar de la lección también que vimos hace las semanas pasadas, es que hoy en día nuestros vicios nos pueden perder. Y ya lo estudiamos la lección de la semana pasada, que Cristo vuelve, ¿verdad? Sí. Que las señales se están cumpliendo. Ahora, es fácil dejar nuestros vicios. ¿Qué vicios tenemos? Quizá la música, quizá trabajar y no vamos a la iglesia los sábados, ¿verdad? Eso puede ser nuestros vicios. Ahora, las lecciones de la semana pasada citaban un texto bíblico que mencionaba que si era posible de que quitemos nuestra mano, pero era mejor que entrar sin una mano al cielo, que con las dos nos vamos a perder, ¿verdad? Y mencionaba más. Ahora, podemos agregarlo esto ahora porque quizá nuestros vicios pueden hacer que nos perdamos, sí, que nos desviemos terriblemente, y lo que está pasando en nuestro mundo
lo vemos y aún así más nos abrazamos de nuestros vicios, del pecado y nos vamos a perder. Entonces lo que tenemos que hacer es soltar ese vicio desde ya, porque no es fácil soltar un vicio. Podemos decir hoy, ya lo dejo de hacer, pero ya mañana estoy en la misma, ¿verdad? Sí. Entonces debemos que empezar desde ya porque es un proceso cambiar. Entonces tenemos que cambiar eso porque todos queremos ir en los cielos, ¿verdad, pastor? Así es, pues los vicios nos atan, nos destruyen. Sin embargo, en Cristo Jesús podemos nosotros obtener la victoria, ¿verdad? Sí, Por medio claro. de la gracia de Cristo. Entonces, pastor, vamos a entrar a la última lección de esta semana. Vamos ya finalizando. Esperamos que haya sido de bendición para nuestros amigos en casa. Esperamos que estén aprendiendo. Ahora vamos a entrar en una parte muy importante que nos mencionan en Marcos, en su capítulo 14, en su verso 60 al 72. Entonces, la lección nos menciona acá algo interesante que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que valorar en realidad. Pastor, ¿qué podemos agregar? Nosotros podemos descubrir en esta parte de la Biblia, acá en Marcos capítulo 14, versículo 53 en adelante, dice la Biblia: entonces llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, se sentó con los servidores a calentarse ante el fuego. 55. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero no lo hallaban. Dice incluso la Biblia que los testigos se contradecían, ¿no? Porque eran obviamente falsos y estaban guiados por Satanás, entonces se contradecían en lo que ellos buscaban. Sin embargo, aquí nosotros podemos encontrar que son los líderes religiosos los que buscan entrampar a Jesús, ¿sí? Aquí nosotros podemos darnos cuenta de algo, y es que los líderes religiosos habían caído en una incredulidad tan grande en donde ellos, por más señales que vieran, por más testimonios que escucharan, ellos ya no iban a creer. Ellos vienen y le piden a Jesús que Él diga, ¿verdad?, por su propia lengua si Él era el Mesías. Cuando Él dice que sí lo es, ellos utilizan ese testimonio como una excusa para matarlo. Entonces, ellos pedían señal, pedían un testimonio, Jesús se los da, pero lo que buscan es matarlo. ¿Qué aprendemos de esto? Que muchas veces el corazón se ha endurecido, ¿sí? Y podemos preguntarnos nosotros mismos, evaluar nuestro propio corazón. ¿Cómo está mi corazón frente a las verdades que presenta la palabra de Dios? ¿Soy receptivo? ¿Recibo consejos? ¿Recibo amonestaciones? ¿O estoy tan cerrado o estoy tan endurecido que no soy capaz de percibir lo que Jesús quiere para mi vida? Entonces, en esta parte, Brian, nosotros estudiamos esto, ¿verdad? De que es necesario poder ablandar nuestro corazón o caeremos al punto de los líderes de ese tiempo. Muy bien, pastor, y algo también que podemos agregar ya finalizando es que en esta historia es que cuando Jesús dice quién es Él, inmediatamente van y lo golpean y le hacen de todo a Cristo Jesús. Imagínense, lo golpean, lo bofetean, le dan patadas y le hacen de todo, lo azotan, nos dice la Biblia. Imagínense iniciando el sufrimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y le empiezan a hacer de todo, y allí no es donde muere, sino lo vamos a ver más adelante en las lecciones que vienen, ¿verdad? Pero imagínense cómo inicia el sufrimiento de Cristo Jesús también, porque lo empiezan a golpear, y a veces nosotros ni pensamos en cómo fue el sufrimiento de Cristo Jesús, y por eso digo que tal vez a veces no valoramos lo que Jesús ha hecho por nosotros, ¿verdad? Imagínense, tanto le hicieron ese día, y aún así nosotros hoy no pensamos cómo fue el sufrimiento de Cristo Jesús. Y de todo le hicieron, y hay un versículo de la Biblia donde menciona que Jesús ya nadie lo reconocía que era Él por todo lo que lo habían hecho, lo habían golpeado, y ya no se reconocía quién era Cristo Jesús. Imagínense, ¿acaso hoy en día no tenemos sentimientos? Cuando vemos más las verdades, así como decía usted, más peor hacemos y nos vamos por otro camino, ¿verdad? Y no valoramos lo que Cristo Jesús está haciendo, ¿verdad? Eso es lo que podemos agregar, pastor. Y también otra parte que nos menciona al final es que cuando Jesús estaba siendo juzgado adentro, había uno de sus discípulos afuera, y ese discípulo era Pedro, y dice que Pedro ya lo había negado, y entonces Jesús le había dicho que cuando iba a cantar el gallo 2 veces, Pedro lo iba a negar 3 veces, ¿verdad? Entonces eso había pasado, y dice que hasta Pedro dice que la lección nos dice aquí que
lo maldició y hasta lo juró. Y imagínense todo lo que hizo Pedro. Pedro convivió con Cristo Jesús, vio los milagros y aún así lo estaba negando. Y quizá hoy en día, qué malo ese Pedro, ¿verdad? Todo lo que hizo a pesar de que estuvo al lado de Jesús. Pero quizás si nosotros estuviéramos en el lugar de Pedro, quizá hubiéramos hecho lo mismo Así también, es. ¿verdad? Entonces pongámonos a pensar si Pedro fracasó estando al lado de Cristo Jesús, y nosotros quizá hoy no podemos llegar ni a lo que está haciendo Pedro, ¿verdad? O lo que hizo Pedro. Imagínense cuánto mal estamos haciendo a Cristo Jesús, Así cuántas es. veces lo negamos cuando quizá encontramos a alguien en la calle y nos preguntan de qué eres y nos da pena decir, a veces nos da pena llevar nuestra Biblia y de esa manera estamos negando a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces la Biblia nos dice que si negamos a Cristo Jesús aquí, Jesús no nos va a enaltecer en el reino de los cielos, ¿verdad? Así es. Entonces debemos que pensar qué hacemos hoy en día, valoramos lo que Cristo Jesús está haciendo por nosotros. Y si no lo valoramos y a pesar lo estamos negando, entonces es momento de reflexionar en lo que hacemos, ¿verdad, pastor? Así es. Muy bien, pastor, hemos finalizado la lección, sus últimas palabras. Muy bien, queremos en esta oportunidad motivarles a que podamos seguir buscando más de Cristo. Él lo ha dado todo por nosotros, murió por nosotros, sufrió algo que nosotros quizás no hemos sentido nunca en la vida, pero que con la ayuda de Él sigamos adelante en nuestra vida espiritual, creciendo, amándole y haciendo ante todo su voluntad. Muy bien, hermanos y hermanas, les agradecemos por acompañarnos en la lección número 11. Nos quedan tan solo 2 lecciones para finalizar el trimestre. Lo importante acá es que lo pongamos en práctica en nuestras vidas y valoremos todo lo que Jesús hizo desde el Getsemaní hasta cuando lo juzgaron y lo golpearon. Solo pónganse a pensar y tengan sentimiento y ese corazón de todo lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, y pongámonos a pensar, y es momento de reflexionar en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces nos vemos la próxima semana, les agradecemos por acompañarnos y que Dios los bendiga.